¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de aprender a programar para niños con Python. Terminábamos el anterior proponiendo una práctica, elaborar una función que nos devuelva el área de un triángulo. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en Shell. He cambiado el theme, el tema, que es como el aspecto con el que se muestra el código. He elaborado un pequeño vídeo tutorial en el que se explica cómo hacerlo, pero ni mucho menos es necesario llevarlo a cabo. Yo lo hago porque con estos colores creo que la visualización en los vídeo tutoriales es mejor. Así que vamos a elaborar nuestra nueva función. Empezamos, ya lo sabemos, con la palabra clave def y a continuación le damos un nombre. Vamos a llamarle área triángulo. Abrimos los paréntesis y le vamos a tener que pasar dos parámetros, uno que es la base y otro el alto. Una vez añadidos los parámetros, cerramos los paréntesis y dos puntos, con lo que tenemos la cabecera de nuestra función. Y ahora elaboramos el cuerpo, que prácticamente se reduce a la fórmula, aunque aquí, como hicimos con el rectángulo, vamos a crear una variable a la que llamamos área, y es aquí donde ponemos la fórmula base por alto. Vamos a ponerlo entre paréntesis para el tema de las prioridades del que ya hemos hablado, aunque en este caso sería igual porque multiplicación y división tienen la misma prioridad y lo haría de izquierda a derecha. Pero en fin, para que no haya dudas ni problemas, lo hacemos así: base por alto dividido por 2, y a continuación el return, también, que ya lo conocemos, área. Pues con esto, sin más, tenemos nuestra función para calcular el área de un triángulo ya creada. Ahora podemos llamarla. También ya sabemos perfectamente cómo hacerlo y le pasamos los valores que quedamos. Vamos a poner, por ejemplo, 35 y 53, y observa cómo nos lo devuelve: 927,5, el área del triángulo. Creo que con esto las funciones deberían estar claras. Vamos ahora a tratar otro tema interesante, que es cómo podemos guardar el código que vayamos creando. Porque ahora, observa, estamos en el shell. Yo sí, ahora aquí puso en shell restart shell. Se ha reiniciado, y si ahora volvemos a escribir, como hacíamos hace un momento, nuestra función área triángulo, y le pasamos los valores que queramos, observa cómo tenemos un error. No encuentra el nombre área triángulo, no está definido, que es lo que pone aquí. Esto significa que teníamos aquí una función creada, pero al reiniciar el shell ha desaparecido, se ha perdido. Algún modo habrá para poder guardarlo, no tener que estar escribiéndolo cada vez desde luego. La mayoría de los programas Python son salvados en archivos, así que vamos a crear un archivo y en él vamos a poder salvar nuestra definición de función. Los archivos de Python tienen extensión .py. Para crear un nuevo archivo pulsamos en File, en New File, y como vemos se nos abre una nueva ventana. Voy a repartir el espacio del escritorio entre las dos ventanas. Aquí lo tenemos. Observa que son dos cosas distintas. A la izquierda lo que tenemos es el shell, en el que podemos ejecutar código. A la derecha lo que tenemos es un archivo en el que podemos escribir código que posteriormente se ejecutará en el shell. Así que vamos a colocar nuestra definición de área de triángulo, que seguimos teniendo aquí, dentro de este nuevo archivo que acabamos de crear. Y vamos a guardarlo con File Save, y buscamos el directorio donde queramos guardarlo. Yo, por ejemplo, voy a guardar dentro de C, en un directorio llamado curso Python, pero guárdalo donde quieras. Y
Vamos a darle un nombre, ya vemos aquí como aparece en Python Files, y la mayoría van a ser de extensión PY. Vamos a llamarle un nombre, vamos a llamarle triángulo, por ejemplo. Y ya no hace falta poner la extensión porque ya nos la pone por defecto, pero recuerda que es triángulo.py, el nombre con el que se va a guardar, que es el que aparece aquí, ahora aquí arriba, como puedes ver. Y ahora, para poder ejecutarlo en el shell, lo que tenemos que hacer es pulsar en Run y en Run Module. La primera vez que vemos el término módulo dentro del programa, pero que es un término que veremos muchísimo. Para empezar, pulsamos en Run Module y ahora si volvemos aquí al shell y escribimos de nuevo, voy a situarme para poder escribirlo, área triángulo, y le pasamos algún valor, como ya sabemos, los que sean, simplemente para probarlo. Observa cómo ahora sí que lleva a cabo la operación de llamada a la función y el funcionamiento, porque el shell ahora sí sabe dónde buscar la función, ya que hemos ejecutado el módulo. Seguro que te queda clara la importancia de esto. En cualquier momento puedes abrir un archivo de extensión PI, abrir el shell y ejecutar con run module, como hicimos ahora, el archivo y tenerlo totalmente accesible en el shell, como es ahora con esto. Para facilitar el mantenimiento y la lectura de programas demasiado largos, Python los divide en módulos. Los módulos agrupan elementos relacionados entre sí. Siguiendo con nuestro ejemplo, agrupar en un módulo todas las fórmulas que se le pueden aplicar a un rectángulo o a un triángulo. Por tanto, los módulos son entidades que permiten una organización y división lógica de nuestro código. Los ficheros son su contrapartida física. Cada archivo Python de extensión PI, recuerda, almacenado en el disco, equivale a un módulo. Nuestro módulo de momento solo tiene una función, pero puede incluir muchas otras funciones y otros elementos propios del lenguaje Python. Pues ya que podemos añadir más de una función dentro de un módulo, es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir una nueva función que, por ejemplo, nos permita hallar el perímetro de un triángulo. Es sencillo porque simplemente el perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados. De todos modos, no estamos en clases de matemáticas, eso nos importa poco, pero perímetro triángulo, vamos a llamarla así. Empezamos con la palabra clave def y ahora vamos a necesitar tres parámetros, uno para cada uno de sus lados. Vamos ahora aquí a crear la variable, le llamamos perímetro y lo hacemos igual a A más B más C, sin más. Y posteriormente retar perímetro. Con lo cual tenemos creado nuestro código, nuestra segunda función en nuestro archivo, que ya sabemos también que es un módulo. Para que nuestro trabajo no se pierda más, volvemos a pulsar en File y pulsamos en Save, con lo cual ya está guardada esta segunda función en el archivo. Pero ¿qué ocurre ahora si ejecutamos el shell y desde aquí intentamos ahora llamar a perímetro, triángulo? Vamos a pasar por los valores que quedamos, pulsamos Enter y observa cómo vuelve a aparecer el mensaje de que no existe perímetro triángulo, porque lo hemos guardado en el archivo, pero no lo hemos ejecutado. Para poder utilizarlo en el shell tendremos que volver a hacer aquí Run y Run Module. Ahora sí, ya ha tomado la nueva copia del archivo y si ahora volvemos a escribir lo que poníamos, observa cómo ahora sí lleva a cabo la operación y nos devuelve la suma de los tres lados del triángulo. Pues como en el anterior video tutorial terminamos planteando una práctica que te sirva para ejercitar con todo lo que hemos visto. En primer lugar, empieza por abrir el shell y como hemos hecho en este video tutorial, crea
un nuevo archivo y guárdalo con el nombre de rectángulo.py. A continuación, crea dos funciones, la función área y la función perímetro para el rectángulo. En el caso de área ya la hemos creado, perímetro pues la fórmula la puedes encontrar en 1000 sitios. Y termina guardando el módulo y ejecutándolo en el shell, después de haber hecho el run module, como ya hemos visto que es necesario hacer para que el shell pueda utilizar el archivo. Con esto ya hemos dado un paso más, ya sabemos lo que son los módulos y ya sabemos cómo podemos ejecutar módulos, archivos de extensión PY en el shell de IDLE de Python. Así que de momento por hoy quedamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.